Sean bienvenidos a Desencriptando Símbolos. Soy Sebastián Cortés, escritor de aforismos con estudios en Derecho y Filosofía. Hoy resolveremos el misterio de Ankh, la llave de la vida. Les contaré un secreto, con una condición. Vamos a jugar. Deben prometerme que lo guardarán tal y como nuestros ancestros lo hicieron a lo largo de los siglos. Tanto la filosofía como la religión y la ciencia buscan respuestas a una sola pregunta. La pregunta. Quizás sea la pregunta más antigua de la civilización humana. Muchos sabios de muchas regiones del mundo meditaron en ella. Muchos dejaron sus respuestas como un legado para la humanidad. Sin embargo, y hasta el día de hoy, no hemos podido resolver el acertijo. Ni siquiera la astrofísica, con toda su magnificencia y con todo su saber, no tiene más que preguntas al respecto. ¿Y cuál es la pregunta? Simple. ¿Qué es el todo? ¿Qué es lo absoluto? Y aquí les va el secreto. Pero ojo, recuerden, tienen que guardarlo. Esta es la respuesta milenaria protegida en símbolos a lo largo de la historia. Y hoy tú la sabrás. Lo absoluto es el equilibrio armónico de lo sagrado masculino y lo sagrado femenino. A eso se le denomina cosmovisión de las cosas y es, por mucho, la forma más bella y poética de encuadrar todo el universo por medio de un dual sagrado. La simbología, la disciplina de nuestro canal, es el saber que estudia los símbolos. Por lo tanto, antes de partir a estudiar qué es el sagrado masculino y el sagrado femenino, buscaremos primero el significado de símbolo. Símbolo es un elemento u objeto material que por convención, es decir, por acuerdo, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Por ejemplo, la bandera es símbolo de la patria, la paloma es el símbolo de la paz. El término símbolo emerge del signo, según el vínculo con el referente, esto bajo la clasificación de Peirce, donde el objeto establece una relación de identidad con la realidad, la cual es particularmente abstracta, a la que evoca y representa de manera sencilla, como por ejemplo un diagrama o un billete. En otras palabras, un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por convencionalidad. Del latín symbolum y del griego, el símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento para la comprensión inmediata de aquel que tiene significado y le otorga poder fáctico sobre el saber que encripta. Así, los símbolos son pictografías con significado propio, el cual custodian. Podríamos entonces comparar a un símbolo como la caja de un tesoro. La mayoría de las ideas importantes en la historia tienen símbolos que las representan. Existen todo tipo de símbolos en el mundo. Cada uno conserva diversos conceptos culturales, artísticos, religiosos, políticos, comerciales, deportivos,
Los símbolos y los signos transmiten misterios de las culturas. Y aunque en la actualidad, al parecer, no tienen tanta vigencia, siguen siendo muy importantes. En la sociedad tecnológicamente avanzada en la que vivimos, o por darle otro nombre, la sociedad de la inmediatez o del cansancio, por citar a Byung-Chul Han, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y los símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida a cualquier problema. Su estricta atención en los elementos visuales y su simplicidad estructural proporcionan facilidad de percepción y memoria a quien los estudia. Por lo tanto, podemos concluir que el mundo está bañado de símbolos. Una vez esclarecidos estos conceptos, regresaremos a la dualidad sagrada. El dual masculino-femenino, usado por primera vez como símbolos de género por Carbon Linné en 1751, para identificar el género de las plantas, donde lo masculino parte del signo astrológico del planeta Marte y lo femenino parte del signo astrológico del planeta Venus, ha sido históricamente relacionado de la siguiente forma. Lo masculino representa líneas, ángulos rectos y puntas, en formas alusivos al falo. Lo femenino, en círculos o esferas, en formas de óvulo. Lo masculino es símbolo de iniciativa y búsqueda. Emisión, penetración, tensión, fuerza, dureza, acción, pensamiento, anticipación del futuro, renovación, percepción de la realidad, pensamiento lógico, racional. En mitología lo encontramos en el tiempo, por ejemplo, en los análisis, en la discriminación de las partes. En la dialéctica hegeliana sería la tesis de algo. Lo sagrado femenino es símbolo de capacidad de espera, receptividad, relajación, flexibilidad, sensibilidad, contemplación, delicadeza, ternura, sentimiento, percepción del presente, conservación, cuidado de lo existente, entrega, percepción de la sustancia, éter, percepción del conjunto en que formo parte o entorno, y el sentido de lo estético. Lo encontramos en la mitología, en la intuición, en el espacio, en la forma. En la dialéctica hegeliana sería la antítesis. Si bien los símbolos que representan solo el sagrado masculino, el sagrado femenino, son por lo general los que engloban la simbología, también existe una serie de símbolos que manifiestan la dualidad en complemento, en sinfonía. Uno de estos símbolos únicos que concilian los opuestos y de los más antiguos es la llave de Ang o la cruz ansada. Oriunda del antiguo Egipto, la llave de Ang se compone de dos líneas entrecruzadas en intersección con un círculo. La T representa el falo, lo masculino, el sol. La O, que se denomina asa, el óvulo, lo femenino, la luna. No se sabe a ciencia cierta de dónde emana Ang, pero se cree que su origen proviene de un antiguo mito de Egipto. Y hoy escucharás esa historia. Cuenta la leyenda de la teología quemética, de la cosmología heliopolitana, doctrina religiosa del antiguo Egipto, creada e impulsada por los sacerdotes de la ciudad de Heliópolis. Etimología, helio-sol, que es el segundo gas del astro rey. Polis, ciudad, de ahí viene el nombre, ciudad de Dios, Heliópolis. Y además era la sede principal del antiguo culto al dios solar Ra.
Se cree también de que Heliópolis fue una de las tres grandes ciudades del antiguo Egipto, junto con Tebas y Menfis. El mito heliopolitano nos cuenta, entonces, que al principio solo existía una sustancia, una primera sustancia abstracta, el elemento caótico que contiene el potencial de la vida. Simbolizado como un caótico océano primordial que ocupaba todo el universo. Una sopa cósmica llamada Nun. En el principio, antes de la creación, solo hay Nun. Pero Nun no existe. Es un océano inerte, sin límites, rodeado de absoluta oscuridad, que no es noche porque ni siquiera se había creado la noche. Nun es la nada, la enumeración de lo que no existía. Sin embargo, en un momento sagrado, del Nun, del océano de la nada, emerge espontáneamente un demiurgo. A continuación, una vez ha salido de la nada, el demiurgo comienza a hablar y se disocia del Nun, que se convierte, desde aquí en adelante, en el océano primordial. Sin embargo, el demiurgo aún no existe y por ende no ve lo que ocurre. Entonces, el demiurgo le comenta al Nun lo que sucede. El relato del demiurgo provoca la respuesta y el despertar del Nun. Es el origen de la palabra, del diálogo. El universo entonces nace a partir de la dialéctica del demiurgo con el Nun. El universo, según la mitología egipcia, es el resultado del lenguaje. Sin embargo, el demiurgo aún no existe. Y por más de que habla con el Nun, no existe porque no se ha dado un nombre. Se cuenta que el demiurgo se mueve y es el principio de la creación. Para ello, el demiurgo crea su conciencia, llamada Ra, su Espíritu Santo, su fuerza vital. Y ahí el demiurgo existe. Desde la creación, las aguas del Nun rodearán la tierra y será el Nun el responsable de la inundación anual del río y de las aguas subterráneas que marcaban los límites del mundo de los vivos y de los muertos. El demiurgo, ya existiendo junto con su espíritu Ra, se autoobserva como un Dios universal, un Dios creador, desde el cual emanará todo. Entonces, el demiurgo se autobautiza. Néter será su nombre, el que existe por sí mismo. Dicho Dios es la única matriz cósmica de todo, y en él residirá el Espíritu Divino, su fuerza, Ra. Al unirse con su conciencia, Néter pasará a llamarse ahora en un nombre que impondrá poder desde aquí en adelante. Amon-Ra, Padre de todo. De su saliva, Amon-Ra crearía a sus hijos. Shu, el aire, Neftu, el vacío, quienes a su vez serían padres de Geb, tierra, y Nut, cielo. De Geb y Nut nacerían Osiris, dios de la vegetación y de la muerte, Isis, diosa de la sensualidad y la fertilidad, Set,
dios del desierto y la fuerza bruta. Neptis, la diosa de la oscuridad, la noche, la parte invisible de la existencia terrenal, la reina del inframundo y la muerte. El otrora Néter, ahora Amon-Ra, será portador de dos coronas. Será monarca del sagrado masculino y del sagrado femenino. Anciano, con larga barba, será visto con cabeza de carnero, simbología del macho cabrío que veremos más adelante, con cabeza de mangosta, como ave fénix. De su cuello colgaba la llave Ang, indicando sus competencias sobre la vida y la muerte, su inmanencia y su condición de eterno. Amon-Ra basaba su inmortalidad en la conjunción del sagrado dual de las cosas, y solo la concedía a la dignidad de su sucesor, el faraón. ¿No les suena conocida toda esta historia? En el principio solía haber un creador, un ser, quien hizo los cielos y la tierra, y de él un hijo. Y en el principio era el verbo, y de una conversación dialéctica, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De su hijo, una fuerza y un espíritu. Pero algo así sería el relato del Génesis bíblico, escrito por Moisés, quien fue criado por el faraón, instruido en cosmología heliopolitana. Solo que el relato de Moisés aparecería un milenio después de la segunda dinastía de los faraones egipcios, donde se crearía el relato de Amon-Ra en el 2700 a.C. Esa idea, esa ficción del Dios primordial, del Teo, la encontramos en la mayoría de religiones y creencias del mundo. Es un ser supremo al que se llamará Soy el que soy. Y lo veremos en cada una de las teologías del mundo. Así. Brahma, padre del Trimurti, la tríada de dioses Shiva, Brahma y Vishnu que componen el hinduismo. Alá en el islamismo. Urano en la mitología griega. Ahura Mazda en el zoroastrianismo como el hacedor de todo y de quien nos contaría su profeta Zaratustra. Yahvé en el judaísmo. El Señor en el cristianismo. Achamán en las mitologías de los guanches. Ayapaek en la cultura monchica. Ayopaek para los incas. Ame no miniakano nishi no kame en la cultura japonesa. Amokten en la cultura salish. Amazda para los armenios. Areopot Enapt, la araña antigua en la mitología nauruana. Aguinola Guinolana en el pueblo suñí. Torquín para los indígenas chilenos. Chutku para el pueblo Igdo. Anu para los sumerios. El dios de Nabucodonosor II, rey de Babilonia según la crónica de Nabonido. El gran arquitecto del universo para la francmasonería. Cthulhu para los mitos lovecraftianos. Ticoa para los Khoikhoi. Cano para los nativos de Madagascar. Kenosh para los nativos de la Isla Grande de Tierra del Fuego en la Patagonia. Make para los Rapanui en la etnia de la isla de Pascua, quienes construirían los Moai como representación de sus antepasados. Meleketaus, el ángel pavo real para el pueblo Yizidi. Niambe, para los que hoy
habitan en Sudáfrica. Magai para los kenios. Numturun, el padre de los pueblos de Siberia. Buri, abuelo de Odín en la mitología nórdica. Olodumare en la religión Yoruba. Pangu, el huevo cósmico que formó la tierra para los chinos en el Tao. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la mitología azteca. Cibú, en la mitología taramanqueña de los pueblos aborígenes de Costa Rica. Tangaloea, en la mitología polinesia. Teumaquel para el panteón Selkam. Tuastri para el vedismo. Tupaj, el dios supremo de los guaraníes, la deidad creadora de la luz y el universo. Unkulun Kulu Kulu para el pueblo Zulu en Sudáfrica. Wataniwea en la mitología Yagán. Weiwot, dios del firmamento para los Tonga, los pueblos americanos de Carolina. Wintek para los Nashú. Minitú entre los pueblos algonquinios del norte de Canadá. Algonquinios del norte de Canadá. Yahweh, la derivación de Yahvé para el pueblo samario, de las 10 tribus de Israel, otrora Jacob. Surban en la mitología irania. Y muchos más, todos bajo un mismo patrón que los une, la necesidad de explicar la creación y el fin, el tiempo y lo absoluto. Todos emanan de Egipto, y Egipto de Sudáfrica, cuna de la civilización. Y África emana de un lugar mucho más lejano, Sumatra, Indonesia, cuando hace 75.000 años un supervolcán llamado Toba explotó y arrasó con todo, incluyendo la humanidad. Tan solo en la costa de Sudáfrica, un puñado de 1000 Homo sapiens pudieron alimentarse de mariscos y gracias a ellos y a las algas del Pérmico Triásico de hace 250 millones de años, hoy tú que me escuchas estás vivo. Una ocurrencia probabilística tan rara, tan inhóspita, tan compleja. Recuerda que tu vida solo puede ser entendida como un milagro y como un regalo del Padre de todo, el tiempo. Todos y cada uno de estos dioses, símbolos de lo sagrado, serán desencriptados aquí, en nuestro canal. Regresando a la cruz de Ankh, el amuleto que cuelga del cuello de Amon-Ra, se define como el instrumento donde están en armonía los elementos masculinos y femeninos que configuran la energía del cosmos. Está en cercanía con la respiración, elemento esencial de la vida, en el dual inhalar-exhalar. ¿Y qué abre la llave de Ankh? La leyenda nos cuenta que con ella Amon-Ra, su portador, abría las puertas del ser, es decir, del interior, y encontraba la puerta de la vida. En cercanía con lo que siglos después diría el oráculo de Delfos, Ankh es la apertura del interior a partir de un consejo. Conócete a ti mismo. Por ende, Ankh es la llave de la vida, pero más que eso, es del conocimiento, de la sabiduría, donde están resueltos todos los misterios del hombre y de la naturaleza. Todo lo vivo está en movimiento. La energía habita en los seres vivos, en altos grados y en altas vibras. Y principalmente fluctúa a través de ciclos. Aún así, hay una condición para usar la llave de Ankh. Solo se puede usar
Ang para abrir la puerta de la vida si el ser que la posee ha encontrado equilibrio entre lo sagrado masculino y lo sagrado femenino que habita en él, así como Amon-Ra, su portador, lo tiene. Los faraones egipcios eran despedidos con la cruz de Ang a la hora de morir, y en muchos de sus sarcófagos del antiguo Egipto se han encontrado momias con la llave de Ang en el pecho, con las manos entrecruzadas en situación de espera. Al final, la bendición de la llave de Ang se la daba al faraón para que encontrara en el más allá su resurrección, abriendo con ella las puertas de una nueva vida. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, compártelo con tus amigos, suscríbete para disfrutar más del contenido que estamos preparando. Y en conclusión, desde el día de hoy ya no verás más un objeto cuando veas a Ang, sino un significado. Esto fue Desencriptando Símbolos por Sebastián Cortés. Muchísimas gracias.